Muy buenos días, amados hermanos de la Iglesia Bautista del Divino Salvador. Sean todos ustedes bienvenidos a esta lección número 12 de la escuela dominical. Pues esta es la lección que se denomina ¿Qué Dios como tú? Y el texto lo podemos tener y leer en Miqueas capítulo 7, los versos del 8 al 20. Y el versículo que tenemos para memorizar en esta mañana está en Miqueas, precisamente el capítulo 7 y el verso número 18. Me voy a permitir leerlo. Dice: ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Les voy a invitar a que nos pongamos en oración. Padre, gracias por esta oportunidad que nos das de poder estar nuevamente estudiando tu palabra. Te pedimos una bendición para cada uno de los oyentes y para cada uno de los miembros de la iglesia, Señor. Te pido que sea tu Santo Espíritu el que nos tome en esta mañana y que nos haga, Señor, que entendamos perfectamente tu palabra. Todo esto te lo pido con el perdón de mis faltas, en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Pues qué lección tan importante tenemos en esta mañana. El libro de Miqueas. De las situaciones graves que había en el pueblo, el profeta pasa a describir un tiempo en el cual las cosas mejorarían. Dios haría una obra restauradora en el pueblo, levantaría al pueblo caído, haría algo maravilloso al mostrar su misericordia. Dios se encargaría de la nación enemiga. Pero, pero siempre es importante reconocer que las cosas terribles que le vendrían serían por causa de los pecados cometidos. El reino debería reconocer su situación de infidelidad hacia Dios y volverse a Él en arrepentimiento. Palabras dirigidas a la nación enemiga. La victoria de Babilonia sobre el pueblo de Dios sería motivo de mucha alegría. Habría muchos festejos por la victoria militar, pero el profeta anunció que esa alegría no sería para siempre. Llegaría el momento en que las cosas cambiarían. Reconocer que hemos fallado es el primer paso, amados hermanos, hacia un cambio en nuestra situación, porque entendemos que hemos actuado mal para con Dios y surge la esperanza de que Él nunca nos dejará caídos. La confianza en Dios hace que haya esperanza en nuestras vidas. Aunque la noche sea muy oscura, podemos decir confiadamente en nuestro Dios: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Dios al que ama castiga. La ira de Jehová soportaré, porque pequé contra él, dice la palabra de Dios. La nación enemiga sería el azote usado por Dios para castigar la infidelidad de su pueblo, pero vendría un día en que el castigo llegaría a su fin, y en aquel día sucederían dos cosas. La primera es: Dios haría justicia y sacaría a luz a su pueblo. Y una segunda: la nación enemiga sería avergonzada y sería pisoteada como el lodo de las calles. La que se burlaba recibirá su pago. Palabras de aliento para Jerusalén. Son palabras consoladoras, palabras para recordar en tiempos de angustia y dolor, palabras verdaderas porque vienen de nuestro Dios que no miente, palabras que levantan el ánimo al que está en desaliento. Esas palabras contienen promesas de parte de Dios a un pueblo que sufría por causa de sus pecados, pero que buscaría al Señor en arrepentimiento. Dios prometió que los muros serían reedificados y los límites de la ciudad serían extendidos, y así ocurrió. Dios cumplió lo que había dicho por medio de su profeta, y esas palabras no se las llevó el viento, no fueron olvidadas, tuvieron un cumplimiento en el tiempo de Dios. Puedes leer el libro de Nehemías y darte cuenta cómo se llevó a cabo el trabajo de reconstrucción de los muros.
El regreso de los cautivos fue profetizado también por Miqueas. En ese día vendrán a ti de Asiria y las ciudades fortificadas, y desde las ciudades fortificadas hasta el río, y de mar a mar, y de monte a monte. El tiempo de desolación por causa del pecado pasaría. La restauración sería llevada a cabo por Dios, y su pueblo vería el cumplimiento de esa profecía y promesa de él. Palabras de Miqueas dirigidas a Dios. Una característica que no debe faltar en un siervo de Dios es que debe ser intercesor, debe tener un corazón fiel a Dios y dar el mensaje, por duro que éste sea. Pero también debe tener un corazón compasivo que lo lleve a decir, en la ira acuérdate de la misericordia. El profeta Miqueas cumplió su tarea, anunció las calamidades que vendrían sobre Samaria y Jerusalén, pero también mostró un corazón compasivo y habló a Dios buscando la bendición y el perdón para su pueblo. Miqueas pidió a Dios que siguiera como pastor de su pueblo. Un rebaño necesita un pastor. Miqueas describe al pueblo que mora solo en la montaña y que necesita que alguien lo lleve en todo momento a los lugares donde haya pastos. Dios es descrito como pastor en las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, en el Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor, al que pastoreó a su pueblo por el desierto, porque para siempre es su misericordia. El Salmo 136, 16. El Espíritu de Jehová los pastoreó como a una bestia que desciende al valle. Así pastoreaste a tu pueblo para hacerte nombre glorioso. Isaías 63, 4. Oh pastor de Israel, escucha, tú que pastoreas como a ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece. Salmo 81. Dios haría una obra preciosa al traerlos del cautiverio, haría una obra de restauración. Les mostraría sus maravillas como le había hecho cuando los sacó de Egipto, y las naciones asombradas verían el poder de Dios a favor de su pueblo, y se quedarían sin poder hablar y ensordecidos. De la misma forma Dios haría juicio en las naciones. Termina Miqueas con palabras alentadoras para quien las lee. En ellas describe al Dios incomparable, al Dios único, al Dios que perdona la maldad y olvida el pecado, del remanente de soledad, al Dios que no guarda el enojo porque se deleita en misericordia. Dios hace pues una obra perfecta con el pecador arrepentido. Él vuelve a tener misericordia, sepulta las iniquidades y echa en lo profundo del mar todos nuestros pecados. El perdón de Dios es absoluto. Él es amplio en perdonar, es fiel en cumplir sus promesas. El tiempo no representa ningún problema para Él. Llegado el momento, actúa conforme a lo que había prometido. No hay otro como Él. Es nuestro Dios, nuestro Padre, nuestro pastor, nuestro restaurador. El profeta Miqueas comenzó hablando de lo que Dios haría con los dos reinos por causa del pecado, y concluye su libro proclamando al Dios misericordioso que perdona, olvida y restaura al pecador arrepentido, mediante una obra sin igual. Miqueas fue, pues, un profeta fiel que dio un mensaje fuerte, pero también fue un intercesor compasivo al pedir a Dios que siguiera siendo el pastor del pueblo que iría en cautiverio por causa de sus pecados. Algunos pasajes que hablan de la misericordia de Dios podemos encontrar en Éxodo 34, 6, 7, el pasaje siguiente. Dice la palabra de Dios, y pasando Jehová por delante de él proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad y la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Y así podemos encontrar una serie de pasajes adicionales también que hablan de la misericordia de Dios. Pero ¿qué aplicaciones, amados hermanos, podemos encontrar de esta lección tan interesante?
Pues primeramente que nadie que persevere en su pecado puede escapar a las consecuencias que acompañan a la rebeldía y al alejamiento de Dios. Reconocer que hemos fallado es el primer paso hacia un cambio en nuestra situación porque entendemos que hemos actuado mal para con Dios y surge la esperanza de que Él no nos dejará caídos. La confianza en Dios hace que haya esperanza aunque la noche sea muy oscura. Podemos decir confiadamente, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Salmo 27:1. Dios prometió que los muros serían reedificados y los límites de la ciudad serían extendidos, y así ocurrió. Dios cumplió lo que había dicho por medio de su profeta. A esas palabras no se las llevó el viento, no fueron olvidadas, tuvieron un cumplimiento en el tiempo de Dios. El regreso de los cautivos fue profetizado también por Miqueas. El tiempo de la desolación por causa del pecado pasaría. La restauración sería llevada a cabo por Dios. Y su pueblo vería el cumplimiento de esa profecía y de esa promesa. Una característica que nunca debe faltar en un siervo de Dios es que debe ser intercesor. Debe tener un corazón fiel a Dios y dar el mensaje por duro que éste sea. Pero también debe tener un corazón compasivo que lo lleve a decir en la ira, acuérdate de la misericordia. El profeta Miqueas cumplió su tarea, anunció las calamidades que vendrían sobre Samaria y Jerusalén, pero también mostró un corazón compasivo y habló a Dios buscando la bendición y el perdón para su pueblo. El profeta Miqueas comenzó hablando de lo que Dios haría con los dos reinos por causa del pecado, y concluye su libro proclamando al Dios misericordioso que perdona, olvida y que restaura al pecador arrepentido, haciendo una obra sin igual. Pues, amados hermanos, esta es precisamente la manera de que podemos entender la misericordia de nuestro Dios. Un Dios lleno de misericordia, un Dios justo, sí, pero lleno de misericordia y de amor para con su pueblo. Y un Dios que cumple. ¿Qué nos queda a nosotros como hijos de Dios? Pues clamar a Él y pedir perdón por nuestros pecados. Pedirle que realmente nos perdone de todo lo que hemos hecho malo ante sus ojos y tratar de buscar siempre la santidad en nuestro Dios. Amados hermanos, yo creo que esta lección ha sido muy clara. ¿Qué nos queda como cristianos en nuestra iglesia? Perdón, ser perdonadores, ser misericordiosos, amar a nuestro prójimo, entender su situación que está pasando, ponernos de rodillas ante nuestro Dios y pedirle perdón por todo lo que hemos hecho que no le agrada a Dios. Yo creo que la palabra de Dios es clara. Les voy a invitar a que oremos y con eso terminaremos esta lección que sirve de muy buena ilustración para nuestras vidas. Padre, te damos gracias por esta oportunidad que nos permites de estar en comunión contigo a través del estudio de tu palabra. Te pedimos, Señor, que siempre nos bendigas y nos guardes, Señor, y que siempre, Señor, estemos dispuestos a obedecerte, Señor, y siempre seamos testigos tuyos ante todo el mundo, Señor, que no cree. Permite, Señor, que nos amemos realmente como un pueblo tuyo, Señor, y que podamos, Señor, estar limpios y preparados para recibirte en gloria, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos y te damos honra y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios les bendiga, amados hermanos, y que Dios les llene de amplias bendiciones para su familia en este tiempo difícil de pandemia.